Bienvenidos todos. Hoy le damos la bienvenida a este episodio 88 de su podcast de Billu Academy, Anécdotas que Inspiran. Pues una vez más traemos aquí un filete para que ustedes puedan aprender de aspectos importantes que le pueden hacer crecer a ustedes y a sus negocios. Y hoy nos damos el filete, que el filete es la invitada que tenemos el día de hoy, Fabiola Peña. Fabiola es coach, experta en todo lo que es la gestión del talento y todo lo que es mantener un negocio activo y productivo a través de su gente. Y estamos hoy para ofrecerles y hacerles nosotros por ustedes preguntas que ustedes se tienen, pero que quizás no tienen la posibilidad de tener un experto a mano para hacérselas. Así que aprovechemos este espacio y bienvenidos. A partir de hoy, Yolanda te tiene que introducir todo lo que Ya, vámonos de aquí. Episodio 88, qué bien, estamos en el día de hoy con Fabiola Peña. Fabiola, ya Yolandita más o menos dio una idea de quién tú eres para las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. ¿Cómo te sientes en esta mañana? Súper bien, súper feliz de estar con ustedes compartiendo este espacio tan interesante, sobre todo tan rico, lleno de valor para esas personas que nos acompañan siempre. Buenísimo. Tengo una pregunta aquí, Fabiola. Hace un ratito Yolandita comentaba que tú te encargas de hacer que las empresas prosperen a través de su gente, o sea, a través de su talento. Pero, ¿cómo nosotros podemos empezar a ir definiendo qué es el talento en las personas? Si yo fuera a contratar a alguien, ¿cómo yo sé cuál es el talento, la habilidad de esa persona? ¿Cómo puede agregar valor? ¿Cómo nosotros podemos empezar a notar eso? Bueno, el talento lo podemos definir más o menos como aquellas habilidades que nos ayudan a sobresalir o resaltar en diferentes aspectos. Entonces, partiendo de que el talento es intrínseco, o sea, tú naces con tus talentos, los cuales se desarrollan y se complementan con tus conocimientos y eso te hace sobresalir donde quiera que tú estés. Entonces, por ahí empezando para entender un poquito cuando hablamos de talento. Ahora bien, en las organizaciones, ya sea pequeña, grande, del tamaño a la que tú pertenezcas, es bueno tomar en cuenta primero qué es lo que yo necesito. Y entonces ahí, más que mirarlo de afuera, es empezar a analizar un poquito lo interno. Para esta función, ¿cuáles son los talentos que yo necesito? ¿Cuáles son las habilidades o las competencias que yo necesito para que el resultado sea sobresaliente? No sé si más o menos... Está buenísimo porque sí. Es como tú sentarte, analizar dónde están los cuellos de botella en tu emprendimiento o en tu negocio. ¿Cuáles son las cosas que te toman más tiempo? Incluso, ¿cuáles son las cosas que te estresan hacerlas? Uh-huh. E ir buscando como que habilidades en otras personas y talento en otras personas que puedan, a la que tú le puedas delegar eso. Tú sabes que sí pasa algo, Fabiola, en este rubro, y es que en el proceso creativo de crear algún proyecto, primero tenemos que diseñarlo. Uh-huh. Cuando el proyecto ya está diseñado a la computadora en un programa de diseño gráfico, entonces pasamos a la impresora o imprimimos o pasamos a un plotter de corte y cortamos los materiales con lo cual se hacen diferentes proyectos. Pero algo que me ha tocado mucho escuchar a través del podcast es que bajo ninguna circunstancia las personas que se dedican a este rubro delegan el diseño. Sí, lo cual me parece muy interesante porque la gente dice, es que en el diseño que está mi esencia, la esencia de mi negocio. La gente me conoce mucho por la forma en cómo yo estructuro los proyectos, en el diseño, etc. Pero yo pensando, ven acá, ¿y si por tú dedicarte tanto a diseñar, tú le estás impidiendo a tu negocio crecer? Sí, súper interesante. Y definitivamente, cuando vamos creciendo en un negocio, cualquiera que sea, lo primero de todo negocio tiene una marca. Eso que tú dices, yo le integro mi esencia a ese diseño, es lo mismo con todos los negocios. Todos los negocios, el mío tiene su marca personal, el tuyo tiene su marca personal. ¿Qué pasa? Y es uno de los retos que tenemos los emprendedores y los dueños de negocio, y es poder que tu colaborador viva en esa esencia. Buenísimo. Entonces, cuando tú logras que ese colaborador tuyo, ese diseñador que tú tienes ahí, en ese caso particular que tú mencionas, esté
esté conectado, o sea, que sienta qué es lo que tú estás transmitiendo. Cuando eso pasa, y el que ha trabajado con diseñadores lo sabe, y te lo digo porque yo tengo que trabajar mucho diseño, y hasta que yo no vea que va alineado a mi esencia como marca, no es aprobado. Entonces ya cuando esa persona que trabaja contigo vibra en la misma sintonía o entiende ese lenguaje que es interno y que tú no tienes que aplicar mucho, mira, queremos más o menos esto y esto, pero ya la persona habla el mismo lenguaje que tú en el diseño. Entonces ahí hay un reto de parte del líder, en este caso el emprendedor o el que hace el diseño, y es poder transmitir la visión a esa persona que trabaja contigo. Buenísimo. Cuando tú como líder puedes transmitir esa visión, eso tú lo logras, esa transición tú lo logras. Y muchas veces uno de los retos principales que manejamos los emprendedores es que queremos ser los pulpos, que manejamos todo. Entonces lo importante lo descuidamos por lo urgente y así se nos mezclan muchísimas cosas y cuando viene a ver estamos perdiendo muchísimo dinero. Genial, genial. Fabiola, ya nos dejaste claro esa parte del talento, de lo que es un talento. Pero, ¿cuál sería, por ejemplo, ese primer paso a tomar cuando queremos reclutar un talento? ¿O qué debemos de tomar en cuenta a la hora de reclutar talentos? Claro que sí. Ahí la invitación es a mirar qué es lo que yo necesito. Y sobre todo, en este contexto, entender si realmente necesito un talento adicional. Muchas veces no trabajamos con cierta organización y trabajamos a como venga el día y entonces perdemos mucho tiempo en cosas probablemente innecesarias. El primer punto es, ¿realmente necesito a una persona? Ok, si ya tengo claro que sí, entonces, ¿qué estará haciendo esta persona? Debo de tener claro cuáles serían las funciones y responsabilidades de esta persona, porque si no lo tengo claro, voy a buscar a una persona que probablemente va a hacer poca eficiencia de su tiempo y del mío. Entonces, cuando yo tengo claro qué es eso, también identifico para poder lograr eso, cuáles competencias o talentos, como hablábamos, necesito que tenga esa persona. Eso me va a dar a mí la información necesaria para yo salir a buscar el talento que necesito. Porque si yo no tengo claro cuáles son las funciones, primero cualquiera me sirve, de ahí viene que a cualquier amigo o cualquier persona cercana, ven, ayúdame con esto que necesito ayuda, pero entonces la persona no sabe o no tiene las competencias, comete muchísimos errores, me hace generar muchísimas pérdidas, ¿ok? Entonces es importante tener claro eso. Hacer el análisis primero interno como emprendedores, como dueños de negocios, como pymes, que pasa muchísimo, qué realmente es lo que necesito y qué estará haciendo esa persona que yo contrate para tener claro qué voy a buscar, porque si no voy a salir a buscar cualquier cosa. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la vía para salir a buscar? En mi caso, lo que yo hice fue, por ejemplo, Chanel, que la tienes aquí sentada a tu izquierda. Chanel tomó varios talleres conmigo cuando yo lo daba en la sala de la casa de mi padre. Ella se educaba mucho con el proyecto BU Academy cuando todavía estaba emergiendo. Y al momento de yo, por ejemplo, pensar en que necesito una co-host para el podcast, pues se me ocurrió Chanel de una vez porque yo la veía tan comprometida. Además, yo vi que ella confiaba tanto en BU Academy porque ella pagaba para aprender varias veces en BU Academy que yo dije, tiene que ser Chanel porque es que yo no veo a otra persona en eso. Entonces, otra persona que entró aquí a la academia, que quizá la viste cuando entraste, que es Angeli, que está de aquel lado, yo un día llegué a mi casa, que vivo en un residencial, y le digo a la vecina, que es la administradora del recinto, yo necesito como que descentralizar un poquito la academia, porque siempre he sido yo, y yo reconozco que hoy tengo un montón de energía, pero yo no sé en 5 o 10 años cómo yo voy a estar. Yo tengo que ir trabajando en crear una estructura para yo poder irme saliendo un poquito más cada vez. Y ella me dijo, pues te tengo una muchacha. Y mira, yo meto la mano en fuego por ella, qué sé yo, qué patatín. Y yo le digo, tráemela para hablar con ella. Y yo hablé con ella, yo quedé encantado con ella. Un pro de ella es que ella no es nada más alguien recomendada por mi vecina en la que yo confío, sino que también ella ya venía trabajando craft, manualidades en su casa. O sea, que ella ya tenía contacto, sí, y además me conocía a mí a través de las redes sociales, así que ella conocía el proyecto BU Academy también. Claro. Así que eran como mucho, pero fue así, más como que por referencia, y de hecho yo recuerdo que una vez con Yolandita, cuando estábamos en un local allá abajo, yo inicié un proceso de reclutamiento, y no sé a qué se debe, no logramos encontrar. Y mira, y yo recuerdo que entrevistamos como a 6 personas,
y no logramos. Y la filtramos, mira, filtrar, y no logramos. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, en tu caso, cuando uno está emprendiendo así, ¿cómo tú recomiendas que se haga? Esa fue mi experiencia, la que te acabo de contar, pero ya tú como experta en el área, ¿cómo tú recomiendas que se agote ese proceso de reclutamiento? Sí. Bueno, hay diversos canales para tú conseguir candidatos. Tú mencionaste varios. Por ejemplo, ustedes hicieron un proceso externo donde buscaron algunas personas interesadas, pero también vieron personas referidas. Pasa mucho con las personas referidas, sobre todo en la situación tuya que mencionas. Tuviste la oportunidad de tener personas que ya tenían una conexión con la empresa y eso ayuda muchísimo porque no es una persona que no tiene nada que ver o que está divorciada de lo que implica la empresa. Ahora bien, hay diferentes canales. Hoy día hay muchísimos portales de empleo para uno buscar candidatos. Y el asunto es tener claro qué es lo que buscamos. Ahora mismo hay una crisis a nivel de talentos, lamentablemente, porque primero hay mucha gente que quieren emprender en cualquier cosa. Hay muchas facilidades, sobre todo en el caso de los jóvenes, para conseguir dinero sin necesariamente tener que hacer el mayor esfuerzo. Entonces eso pues es muy retador para quien está buscando un buen talento que pueda ser parte de la organización. Eso por ese sentido. Pero tener claro qué es lo que buscamos yo creo que es la clave y en el caso de los referidos sí es una ventaja cuando son personas que ya vienen con cierto conocimiento de lo que es la empresa o que tienen cierto interés en el tipo de negocios. Porque evidentemente hay una más rápida identificación con el negocio. Pero lo clave es poder ver dentro de tu rubro de negocio dónde se mueve la gente que tú estás buscando. Porque también hay un elemento importante. Por ejemplo, las personas que están en esta área normalmente están la gente que si se mueven en temas de diseño, eso tiene un contexto o lugares donde uno puede más o menos encontrar. Dependiendo del nivel de conocimiento y experiencia, están las universidades. Hay universidades que se especializan en ciertas áreas. Entonces, bueno, uno trata de buscar candidatos por esa vía, si es con quizá no tanta experiencia, etcétera, etcétera. A veces hay empresas y sobre todo emprendedores que buscan personas con un salario mínimo, pero con mucha experiencia, con ciertas características que no aplican porque no van a interesarse en un empleo que quizá no le ofrezca o una estabilidad económica importante o que no le ofrezca un crecimiento y desarrollo profesional, porque es un negocio pequeño, no hay tanto espacio de crecimiento aún. Entonces, tenemos que sopesar también. ¿Qué estamos buscando, pero qué estoy ofreciendo? Porque a veces no encontramos talento, pero no es porque no encontramos. Es que quizá lo que yo estoy ofreciendo no va acorde a lo que busca el talento que yo quiero. Exacto. Ese es otro elemento. Tiene que estar alineado. Sí. Tú decides, tú quieres una persona con la cual hay una curva de aprendizaje enorme porque no tiene ninguna relación con el negocio que tú estás desarrollando. Tú vas a tener que iniciarla desde cero, pero le va a pagar menos. O tú buscas una persona con la cual haya una curva de aprendizaje menos pronunciada, que fluyan más rápido, pero también el aporte económico tiene que ser mayor. Totalmente. Entonces depende mucho de lo que tú puedas pagar. Y las condiciones de trabajo, porque hay esquemas de trabajo que van más alineados a ciertos perfiles. Por ejemplo, cuando tú sales a buscar, voy a hacer con el ejemplo del diseñador. Cuando tú sales a buscar un diseñador, tú tienes que saber que el 80% de los diseñadores trabajan sin contrato fijo. Son freelancers. Sí. Entonces, tú tienes que estar claro en eso. Realmente, yo quiero un diseñador fijo porque para yo tener un diseñador fijo, o tengo que buscarlo junior, o tengo que estar dispuesto a pagarle un buen dinero que él quiera trabajar directamente conmigo, o tengo que hacer un esquema de trabajo que me permita que sea así, a tipo freelance. Claro. Entonces, como que yo cuente con ese diseñador en el momento que lo necesite, pero que se vaya desenvolviendo. Exactamente. Entonces, fíjense cómo ahí volvemos a hacernos la pregunta realmente que yo necesito en este momento. Y cuáles son las condiciones que yo puedo ofrecer acorde a eso que yo necesito.
No sé si Buenísimo. más o menos les No, hace genial. un poquito Sí, de claro. sentido, porque Genial. realmente cuando estamos buscando a veces talento con cierto nivel de conocimiento y preparación, como muchas veces pasa, y pasa mucho en las empresas pyme, y no necesariamente tenemos las condiciones para ofrecerle a esa persona que nosotros queremos. Entonces queremos jugar en serio, pero no estoy dispuesto a pagar el precio. Ujú. Fíjate que eso es una contradicción, pero pasa con mucha frecuencia. Genial. Y tú sabes también, Fabiola, que ahora me hace mucho más sentido cuando esas pequeñas empresas suelen buscar pasantes o, por ejemplo, estudiantes de término o algo así, no buscan muchas veces profesionales. Sí, y yo creo mucho en darle oportunidades a pasantes, porque primero a veces hay muy buenas competencias que están ahí, lo que sí tú tienes que hacer un proceso de depuración del pasante, bajo la conciencia que tú vas a tener que entrenarlo. Exacto. Pero a veces de esos pasantes salen unos talentazos súper creativos, con ideas buenísimas y con mucha hambre de aprender. Entonces eso se aprovecha. Y por ejemplo, para los emprendedores y empresas pequeñas, es genial porque tú no tienes que hacer una inversión muy alta en un tema de salario y compensaciones, pero tú tienes una persona que, aunque tú tienes que hacer un plan de entrenamiento y de ayudarlo a que pueda aprender quizás esas cosas críticas para ti, pero tú tienes una persona que durante un plazo, quizás no tan lejos, pero un plazo, te puede dar muy buenos resultados a nivel de aportes, de mente fresca, sin vicio, que también eso influye y es buenísimo. Pero a veces no estamos en la disposición porque hay que hacer una inversión de tiempo. Y muchas veces andamos tan rápido que no tenemos el tiempo para enseñar. Pero queremos una persona que sepa mucho, pero tampoco tenemos el recurso para pagar. Entonces, fíjense, tenemos que ver, y ahí vuelvo a hacer el llamado a ese emprendedor, a ese empresario, que realmente yo necesito en este momento y que estoy dispuesto a dar. Bueno, tiempo, perfecto, entonces tengo que planificarme. A la hora de reclutar un posible talento, ¿nos podrías enumerar, Fabiola, 5 factores principales que debemos de tener mucho ojo, tomar en cuenta cuando estamos en esas entrevistas? Bueno, sí, lo primero, y partiendo de ese conocimiento que ya tenemos, que hemos ido analizando del puesto o de lo que nosotros necesitamos, es importante saber o validar que tenga la experiencia que tú quieres y necesitas, que tenga el conocimiento que tú necesitas. De repente es un conocimiento técnico o es un conocimiento puntual que tú necesitas, es algo que tú tienes que garantizar que tenga. Otro elemento es que sus valores vayan acorde a los valores de tu organización o tuyo como emprendedor. Eso yo lo tomo muchísimo en cuenta porque esa persona va a modelarme a mí. Por ejemplo, yo como emprendedora, cuando esa persona tiene algún contacto con el candidato o con algún cliente, yo necesito que ese cliente o ese candidato sienta como si fuera yo. Entonces eso yo debo de cuidarlo y eso tiene que ver mucho también con valores. Y otro elemento son las competencias, que realmente tenga las competencias que tú necesitas en el puesto de trabajo para lograr los resultados que amerita ese puesto. Fabiola, ¿qué es la comunicación efectiva para ti? ¿Cómo tú la definirías? Bueno, la comunicación efectiva es la capacidad de comunicarse y garantizar los resultados de la comunicación, o sea, que sea entendido, que sea adecuado, o sea, que sea entendido, que la persona que, tanto el emisor como el receptor, sientan que fluye y que el mensaje llega como tiene que llegar, no ni bajo interpretaciones ni nada de eso. Eso sería una definición así un poco. Y la comunicación asertiva, que lo voy a introducir yo ahí, ese punto, es vital cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de empresa y de trabajo a nivel general. ¿Por qué? Porque no solamente es decir las cosas y que el mensaje quede claro, que es la efectividad de la comunicación, sino que también llegue de la manera adecuada, y ahí entra la asertividad. ¿De la manera adecuada a qué tú te refieres? Eso implica el canal, la forma. La forma. El canal tiene que ver con la efectividad. Okay. Si yo sé que tú eres mensajero, no te voy a mandar un correo.
Claro. te voy a llamar puntualmente. Okay. Ahora bien, la forma como yo te hablo tiene un impacto significativo en la comunicación. Y hago mucho hincapié en este punto porque en las organizaciones pequeñas, grandes, de cualquier tamaño, uno de los problemas críticos y transversales es la comunicación. Y en este punto entraría la comunicación asertiva, que es esa capacidad de yo decir las cosas de manera correcta, donde ahí mis emociones están debidamente manejadas, aunque la conversación no sea adecuada. Tú sabes, Fabiola, que yo creo mucho en la comunicación personalizada. No sé si eso técnicamente existe, pero yo lo que hago es que a Chanel le hablo de una forma, a Yolanda de otra, a Eduardo de otra, y ellos me entienden. Yo, desde que verbalizo algo, ellos saben con quién yo estoy hablando por la forma en cómo lo hablo. Entonces, eso en mi caso me ha funcionado mucho, que es como que tengo una manera de comunicarme con cada una de las personas que conforman el equipo de BU Academy y no entendemos. Como que no hay un Antonio para todo, sino que ese Antonio se entra como en una personificación para que tú y yo podamos llegar como a ese punto medio en donde tú entiendas lo que yo te estoy diciendo y yo entiendo lo que tú me quieres decir. Y eso a mí me ha funcionado. Porque ahorita Yolandita hablaba del tipo de liderazgo. Y están la gente como que imponen, eso fue lo que yo dije, de esta manera fue lo que yo dije y así es que va. Entonces eso va muy, muy lejos de cómo yo intento hacerlo, a pesar de que tengo mucho desconocimiento del área, pero uno va aprendiendo y a mí me ha funcionado mucho eso, que lo dejo para las personas que escuchan el episodio, que tengo una manera de hablar. Es como que yo, por ejemplo, a Daniela, que es mi niña, que tiene 8 meses, intente hablarle como le hablo a mi esposo. No tienen la misma capacidad de entendimiento, tengo que hablarle de una manera quizá más pausada a la niña para que mira, por aquí, y funciona. A mí me ha funcionado. No sé qué tú piensas de eso. Bueno, pues lo primero te voy a felicitar si es así. Claro. ¿Por qué? Porque todo el mundo es diferente. Y si tú te miras las manos, que yo pongo siempre ese ejemplo, tú te miras las manos, las 2 manos, ningún dedo es igual aunque se parezca. Vale. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como líder, cuando lideramos un equipo, y a veces nos cuesta porque la primera persona que tenemos que liderarnos a nosotros mismos y es la parte más difícil. Pero yo creo que uno de los elementos más importantes es saber que todos somos diferentes y dentro de esa individualidad entender que todos necesitamos diferencias en ciertas cosas, porque hasta en la manera como me dirigen mi trabajo, para mí no es igual ni de la misma manera igual de importante que para ti. Claro, o sea, la forma en cómo miden tu desempeño en el trabajo. No, y la manera en cómo yo asimilo ese acompañamiento que tú me das, porque tiene que ver con mi estilo de personalidad. Claro. Entonces, si mi estilo de personalidad es quizás un poquito más dominante, quiere decir que me gusta el reto, que me gusta el logro, pero también tengo dificultades para que en la manera como tú me das una directriz sea de una manera dictatorial, porque entonces ahí se me van a activar todas mis defensas. ¿Por qué? Porque en mi estilo de personalidad eso no va conmigo. Bien, para mí es más fácil que tú me lleves a una conversación donde me hagas partícipe. ¿Por qué? Porque me gusta el reto, porque me gusta el logro, porque me gusta sobresalir. Entonces, en función a cómo vemos a cada uno de nuestros talentos o nuestros supervisados, nosotros también vamos a darles retos y a darles cierta forma en el trato. Y esto, ojo, cuidado, no estoy diciendo que vamos a hacer trato preferencial con nadie, sino sobre todo en el tema de cómo yo me comunico con esa persona. Tiene un impacto vital entender las particularidades de cada uno de nosotros. Yo digo, el principal elemento que sobre todo hoy en este momento de la humanidad tenemos que tomar en cuenta como líderes es ser más humanos. Porque venimos de ciertas revoluciones donde la humanidad siempre ha estado en segundo plano y decimos hoy, me voy a meter quizá en otro tema, bueno, que la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, que todo esto, que la revolución, pero justamente para mí este es el momento donde la humanidad requiere mayor atención. Entonces eso implica primero saber que yo soy una persona humana como líder, que cometo errores, que me equivoco, que no me las sé todas
y que soy un ser individual, que también tengo que mirarme para poder identificar cuáles son mis estilos. Si yo soy una persona que quizás soy dictatorial, como tú decías, o tal vez soy una persona que da un seguimiento a tal punto que no dejo respirar a la persona con la que trabajo. Fíjate que hay personas que le encanta que le den un seguimiento así, sí. Pero a mí el que me da un seguimiento así, yo exploto a los 2 minutos. ¿Tú ves? Pero... No, y hay personas a las que hay que darle ese seguimiento. No, exacto. Señora, ya no mire, que le gustan, sino que hay que... Yo tenía una persona que trabajaba conmigo que cuando hacíamos proceso de retroalimentación, su retroalimentación hacia mí era que le diera más seguimiento. Yo decía, ¿más seguimiento? Porque yo entendía que yo daba suficiente seguimiento, pero para ella era importante por su estilo de personalidad. Exactamente. Bien, entonces tenía otra persona que era el mismo seguimiento a las 2. Pero la otra me decía, no, lo que pasa es que a mí me gusta, y ella era mucho más independiente en su trabajo, pero por su estilo de personalidad. Entonces, como líderes, es necesario que sepamos y conozcamos desde dónde se mueve la persona con la que yo trabajo. A quién yo tengo que hablarle de manera más pausada, pintarle pajarito antes de ir a hablar con ella y decirle, tú sabes, para que me compre la idea y se enganche en el proyecto. Pero a quién yo tengo que hablarle, no dar una vuelta, porque con media vuelta ya se desesperó. Sí. ¿Me entiendes? Eso somos los seres humanos. Somos diferentes todos. Hay miles de teorías de estilo de personalidad, hay varias teorías de estilo de liderazgo. Al final todos convergen en comportamientos comunes, porque el asunto es poder identificar cuáles son esos comportamientos que me dan cierto estilo. Ahora, ¿cuáles son nocivos y en qué momento? Entonces, los estilos son como una caja de herramientas que tú tomas y dejas dependiendo en el momento en el que tú estés y que tú requieras. ¿Por qué? Porque hay momentos donde tú tienes que tomar una decisión y sin consultar, esto es lo que va y punto. Ah, no, pero eso es lo que va. ¿Por qué? Porque quizá es un momento de crisis, porque quizá es un momento donde hay una situación que no hay espacio de negociación. Pero eso no puede ser siempre tu estilo, porque se te van a ir la gente. Van a sentir que están en una milicia y no cualquiera. Sí, eso sí. Bien, entonces son elementos que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de liderar personas. Las personas que trabajan con nosotros en nuestra organización son nuestros colaboradores, son nuestro apoyo. Entonces, aunque le paguemos un salario, es verdad. Pero cuando nosotros podemos generar esa conexión con el otro, hay un resultado que va mucho más allá que el resultado del trato de yo pagarte un salario por una gestión. Porque hay un compromiso, hay una conexión que implica otras cosas. Bien, entonces eso tiene que ver con tu forma de liderar, tiene que ver con esa conexión que tú hagas y con entender que tú trabajas con personas, sí, con seres humanos igual que tú, que tienen necesidades igual que tú, que tienen pensamientos y sueños igual que tú. Ahora, cuando tú logras conectar esos sueños tuyos con los sueños de la gente que trabaja contigo, tú te ganaste el 80% del pleito. Porque esa gente va a pelear por tu sueño más que tú. Wow. Totalmente. Y se van a levantar, wow, qué bueno que hoy me toca ir para Villo Academy. No, así que ustedes se levantan, ¿verdad? Óyeme. Claro que sí. Claro que sí. Y a ti te van a decir, fulano, mira, muévete con tal cosa. Ponte, te van a que poner estamos la presión a ti. Entonces tú ya no tienes que ponerle la presión al equipo. El equipo te mueve a ti hacia arriba. Y eres tú que te tienes que revisar. Oye, tengo que moverme porque el equipo, porque va a llegar un punto que entonces ellos mismos o te mueven para arriba o dicen, espérate, aquí no es. Porque es que ellos están enganchados en eso y en el mismo movimiento de desarrollo que tú. Yo pienso que esa parte del liderazgo es súper importante saber manejarla, porque ya hablando en serio con lo que dijo Antonio de si nos levantamos con ánimo cuando venimos para acá y todo eso, es cierto lo que dice Antonio. Yo me he dado cuenta que él no es, como tú dices, no es un trato preferencial, sino que hay que fijarse en la personalidad de cada quien, en la forma que tiene cada quien y también hasta en esas señales que puedan presentar una alerta para una persona, porque por ejemplo me he dado cuenta que sí, que Antonio tiene un trato con cada uno dependiendo de la personalidad. Entonces, puedo poner un ejemplo, quizás en mi caso, yo soy un poquito como
soy como más cariñosa, más, qué sé yo. Y hay personas que le disgusta o no se sienten cómodos siendo como que sean tan cariñosos con esas personas y eso. Y Antonio como que es como diferente, como quizás hasta en el saludo. Se nota eso. Por eso es importante como esa parte del liderazgo, de saber cómo tú manejar a ese talento para que se sienta cómodo donde está. Porque hasta cuando tú llegas, si de repente él me saluda, no sé, claro que hay otras personas que se sienten cómodas. De repente Antonio a mí me saluda, ay, ¿cómo tú estás? O me da un abrazo, lo que sea. Es como acorde a la personalidad. Claro. Para eso tú tienes que conocer a la persona con Sí. la que tú trabajas. Señores, hay gente que no conoce nada de la gente con la que trabaja. En mi caso es fácil porque somos pocos, somos 7. Sí. Pero cuando ya tú tienes Aún una gran sea poco, empresa, créeme, hay personas que no Bueno, se sí, involucran aún- con la gente porque tiene la mala percepción de que como yo soy el jefe, yo no necesariamente tengo, o sea, tú estás ahí para tú rendir una cuenta. desempeñar una Y función. no necesariamente tenemos que conocer la gente con la que trabajamos. Sí, porque tú sabes que yo pienso que el negocio va a crecer sí o sí. Yo pienso eso. Yo pienso el negocio va a crecer porque la idea está buena y fluye. Pero más que enfocarme en el crecimiento del negocio, yo me enfoco como que en que la pasemos bien. No sé si me di a entender. Es como que Claro. yo agarré este equipo de personas en las cuales yo confío, que de hecho es un tema también importante que sería bueno que hablemos, porque yo prefiero pagarle muy bien a una persona en la que yo confío en términos de valores, que lo mencionaste ahorita, Ujú. Sí. que pagarle quizá un poquito más a una persona que sea mucho más profesional, pero que en la que yo como que no tengo mucha confianza. Te pongo el caso de Eduardo, por ejemplo. Eduardo edita los videos y me graba. Eduardo no es el mejor editor que tiene República Dominicana. Él lo edita muy bien. Él hace el trabajo que él tiene que hacer aquí, él lo hace. Yo te pregunto, ¿tú crees que yo pueda conseguir, tú crees que yo tengo los recursos para conseguir un editor que le dé 15 patadas a Eduardo? Sí, pero yo pongo la confianza que Eduardo me da de que Eduardo puede estar aquí solo y está todo bien, de que si viene una gente, Eduardo la puede recibir. O sea, eso para mí está muy por encima de que yo en la tarde me sienta muy cansado y yo puedo ahí me echar una pavita y Eduardo está aquí, Eduardo me dice me voy y él cierra todo. O sea, eso para mí está por encima. Claro. Entonces, ahorita nosotros hablábamos de los valores y sería bueno que nosotros hablemos cómo tú te das cuenta, más o menos así como que en principio, sin que te den una sorpresa, cuáles son los valores que mueven a una persona. Para mí eso es muy importante. Yo, Chanel, los valores por encima del talento que tú puedas tener. En el caso de Chanel, Chanel hace diseños y crea artes para la academia. ¿Tú crees que Chanel es la mejor diseñadora de RD? Chanel, igual que todos nosotros aquí tienen mucho que aprender, pero Chanel me da como esa confianza, como que yo siento que ella tiene un montón de valores que aquí, como en esta atmósfera que estamos tratando de crear dentro de BYU Academy, está muy por encima del talentazo que tú puedas tener. También viene mucho de la mano de que yo el talentazo de una persona no puedo pagarlo también. Entonces yo trato de buscar qué es lo mejor que yo puedo pagar, que me traiga confianza, que me traiga... Claro. Entonces en el caso de Angeli también. Y así, Yolandita ni se diga. O sea, y Diolangi también mi esposo. O sea, es como que hasta qué punto tú pones el talento por encima de la confianza que una persona traiga a tu espacio de trabajo, que al final es tu vida, porque yo paso más tiempo en mi trabajo que en mi casa. La confianza es clave y no negociable, porque imagínate, tú no puedes estar tranquilo si tú no tienes confianza. Y eso pasa en todo, hasta en delegar una función. Si tú no tienes confianza en delegarle una función a una persona, porque tú entiendes que esa persona quizá no siempre es tan comprometida o no necesariamente te va a entregar las cosas en tiempo o no lo va a hacer bien hecho necesariamente, o esa información quizá la puede filtrar, que ahí entran los valores también, y el tema de la Delicadísimo integridad, eso. que es crítico cuando hablamos de negocios, sobre todo negocios que pueden entrar en competitividad, o cuando hablamos de manejo de cliente y que te pueda quedar mal esa persona. Eso afecta directamente tu imagen, tu marca de negocio, y además de que es como un golpe bajo que tú recibes de esa persona que se supone es tu aliado, no necesariamente una persona que está ahí para afectarte. Entonces, en el tema de la confianza es muy importante. Primero, bueno, entender, conocer un poco la persona, conocer un poco de dónde viene,
Hay muchas cosas que tú no la vas a saber, porque si te digo, sí, tú puedes saberlo, no, eso es mentira. O sea, a menos que tú seas una Te dan tu persona... sorpresa, de verdad. No, es que el ser humano es impredecible, señores. Nosotros somos capaces de hacer cosas que ni nosotros creemos que podemos hacerlo. El ser humano es impredecible. ¿Tú sabes cuántas situaciones pasan a diario de personas que nunca se imaginaron que serían capaces de hacerlo? Pero fulano. Sí, es verdad. Mi papá Totalmente. siempre decía, mi papá era una persona muy estricta en sus pensamientos, y él siempre decía, nunca diga que tú eres seria hasta que te vea en una situación sensible, de vulnerabilidad, donde tú puedas demostrar que tú lo eres. Ok. Y eso implica tú verte con la necesidad y la oportunidad. Claro, en el ¿Entiendes momento lo que preciso. te estoy diciendo? Ujú. La necesidad y la oportunidad. Si ahí tú dijiste, no, yo no hago eso porque mis valores no son así. Uh-huh. Pero hay mucha gente que flaquean cuando se ven en la necesidad y la oportunidad y acusan a la necesidad. Totalmente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El ser humano es impredecible. Por lo cual, a veces, quien más honesto parezca, en algún momento pudiera flaquear ante alguna situación por la necesidad o por la razón que sea. Ahora bien, sí tú puedes percibir más o menos si va alineado a tus valores, dependiendo mucho también el contexto en el que esté la persona, sus valores familiares se toman en cuenta, de dónde viene la persona, el nivel de educación que tiene. Hay diferentes variables que van a disminuir la probabilidad que te ayudan den a un tu susto. poder inferir si la persona realmente va más o menos alineada, porque señores, eso no falla. Yo digo, los dichos de los viejos hablan mucha sabiduría y verdad. Si tú te mantienes en un entorno de donde se maneja un comportamiento íntegro, es muy difícil que tú flaquees. Porque tú estás ahí, porque tú también tienes ciertos valores que están alineados a eso. Uno siempre atrae lo que uno es o lo que uno tiene. Eso es increíble, pero es verdad. Sí, es verdad. A veces yo oigo conversaciones de personas, sí, que era yo, de verdad, nunca me ha pasado. Pero no, de verdad, no. Ah, no, pues tú eres la más seria. No soy la más seria, pero tal vez las personas con las que me he involucrado normalmente vibran en lo mismo que yo, hablan la misma plepla que yo y hacen el mismo tipo de actividades que yo. Entonces, como que no me ha pasado. Tal vez en el contexto donde tú te desenvuelves pasa con más frecuencia. Entonces pasa lo mismo. Son elementos que tenemos que observar a la hora de reclutar a una persona. Hoy día hay muchas herramientas para uno darse cuenta, como las redes sociales. Por ejemplo, cuando tú vas a involucrar a una persona que sea parte de tu equipo, si tú eres una persona, un emprendedor, por ejemplo, sobre todo el que trabaja en su casa. Yo sé que de nuestros oyentes hay muchas personas que trabajan desde su casa. Es un elemento crítico cuando tú vas a involucrar a una persona en tu negocio que trabaja desde su casa, tomar en cuenta mucho esas variables, porque tú estás entrando a tu espacio íntimo, a una persona externa. Sí, que si tú tienes niños, niñas. ¿Entiendes? Tú no sabes. Por ejemplo, en las redes sociales, ¿qué tú ves? Para yo borrar un par de fotos que yo puedo tener la mía. Dígate, empezando por el nombre de perfil. Señores, las redes sociales es un elemento clave cuando nosotros queremos saber de una persona. Si ahora mismo yo le menciono a una persona y le digo 3 cosas. No, porque mira, fulana, mira, esa muchacha es buenísima, tiene tal y tal y tal. ¿Qué es lo primero que tú piensas? Déjame buscarla. Déjame ver las redes. Y agarra y te busca su perfil para saber quién es la persona. Uh-huh. Es lo primero, eso uno lo hace ya automático. Entonces imagínate si yo la voy a involucrar en mi vida, en mi negocio, si le voy a abrir un espacio de confianza, yo chequeo. Entonces, como parte, de hecho, muchas organizaciones ya han integrado dentro de su esquema, dentro de su protocolo. Yo creo que la embajada lo hace, Sí, lo hacen. Embajada lo hacen, claro que sí. Pero también, por ejemplo, los bancos lo hacen. Y te dicen, mira, fulano, tiene que quitar tal y tal foto. Porque no va alineado a la marca y a los valores. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque tú eres cuando tú decides emplearte con una persona, tú te conviertes en esa persona. Al equipo que trabaja conmigo, yo así mismo, todos somos FP. ¿FP qué es? FP Consultoría, así se llama. Ah, ok. Entonces, Fabiola Peña, ok. Ya. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes que sentirte que tú eres eso. Uh-huh. Porque cuando tú hablas con un cliente, con un candidato, tú eres eso. Esa conversación tiene que estar alineada. Tú eres eso. Entonces,
esos mismos valores tenemos que modelarlo. Y las cosas que forman parte de eso que yo proyecto, tiene que ser parte también. Es parte de lo que es la empresa. Entonces, por eso, por ejemplo, los bancos, me menciono los bancos porque son una empresa formal que cuida mucho la imagen. Todo el que trabaja front office debe cuidar la imagen de sus redes sociales. Nada de traje de baño. Eso te iba a preguntar, que ¿cuál sería para ti, Fabiola, una señal de alerta en las redes sociales? Que tú dices, Este no va. Bueno, por ejemplo, hay personas, señores, que son fiesteras. Entonces, dentro de esas fiestas, a veces cuando uno tiene un traguito de más, uno hace cosas. Pero, por ejemplo, digamos, imagínate un joven que ande con una, ¿cómo se llaman la cosa esta? Con la juca. Vape, Con la juca, exacto. El vape. Y que no sé qué. Entonces, No sé cómo sabemos de esos temas. Lo escuché esta Lo mañana. escuchamos a esa. Pero imagínense ustedes. No, y con el carnet de la... No, ya eso es mucho más entonces, delicado. De hecho, eso puede ser hasta sancionado. Sí. De hecho, las empresas grandes, formales, tienen dentro de sus políticas éticas cuidar ese tipo de cosas. Tú no puedes aparecer en un sitio de bebida con el carnet puesto, porque ¿quién es que está ahí? No es el banco. Juan, es esa persona que es parte de la empresa. Y la gente dice, pero mira, la gente del banco fulano. Así es, que funciona, porque eres una marca de esa empresa. Entonces, ojo, cuidado con las informaciones que subimos en redes, que sean lo más sana posible, porque si estamos subiendo informaciones que son o que mandan un mensaje que no necesariamente va alineado a la persona que tú eres, entonces eso puede afectarte a nivel de imagen para un posible reclutamiento. Y eso aplica en cualquier tipo de empresa. Igual, ojo, si tú eres un emprendedor también de consultoría o de asesorías, cualquier tipo de emprendedor que vende cierta formalidad, cuida tus redes sociales. Yo he tenido personas allegadas que me han dicho, no, pero ni loca la llamo, ni loco la llamo a esa persona, porque yo he visto una foto en sus redes sociales, porque hay personas que realmente eso lo toman en cuenta. Wow. Entonces, ojo, porque tú eres una marca, ¿qué es lo que estás proyectando? Déjame, yo lo voy a seguir a todito ustedes ahorita. Ni que lo que tiene la cuenta privada. Lo que tiene la cuenta privada. Tienen que aceptarme ahora. Fabiola, ¿cuáles tú dirías que son esos sí y esos no a la hora de trabajar con familiares? Bueno, a ver, trabajar con familiares muchas veces es muy retador, pero tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pro, tú tienes más confianza, es una persona de tu confianza, es una persona que vela por tu negocio porque también le impacta, porque tú eres su familia, sobre todo dependiendo del nivel de relación que tú tengas con esa persona. Pero dentro de eso mismo también seleccionamos personas de familia que no tienen nada de experiencia, que no tienen un compromiso real con el negocio, porque también no es un negocio tuyo. Lo ven a veces como un favor, no como una responsabilidad, son pros y contras. Importante establecer límites. Eso te iba a preguntar también, que cómo uno establece límites con la familia. Sí, la comunicación es vital. Tener las reglas claras es importante. ¿Dónde entro yo y hasta dónde estoy yo? ¿Y dónde entras tú y hasta dónde? Sobre todo cuando son parejas. Y no importa, independientemente, establecer límites claros y dónde entra uno y sale el otro. Y sobre todo, si es posible, dejar por escrito eso. O sea, cuando tenemos un negocio es importante hacer una estructura y dentro de esa estructura establecer los roles. Igual como en la familia, igual como en las empresas grandes, no importa si tú y yo somos hermanas o lo que sea, siempre es importante establecer los roles. Si tú y yo somos socios iguales en el negocio, eso no implica solo familia, también esa persona que tienen sociedad, que es un tipo de familiaridad, ¿por qué? Porque tienen derechos iguales en el negocio, también hay que establecer roles. ¿Por qué? Porque así yo sé cuál es mi responsabilidad en el negocio y cuál es la tuya.
Y así hay cosas que no se quedan en el aire o no entramos en el tema de alar para un lado y el otro para el otro lado, sino que vamos todos al mismo ritmo, empujando hacia lo mismo, pero de una manera organizada. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan entonces con nosotros se vuelven locas. No saben a quién es que le van a hacer caso, cuál de las decisiones que se tomó es la que va. Como los padres cuando no están alineados, que Exacto. uno le dice una cosa a la niña y la otra le dice otra. Y el niño lo que hace es que según le convenga sabe con quién hablar. Sabe con quién hablar. Todos saben eso, Janet. Siempre va a elegir el que más le convenga. Pero en los trabajos no sucede igual. En los trabajos pasa eso, pero también genera un conflicto que el colaborador se siente desorientado, muchas veces se siente que no sabe a quién es que le va a obedecer o a quién es que le va a seguir la directriz, porque a veces son directrices encontradas. Entonces, establecer roles, establecer límites. Para establecer esos límites, los roles es importante, si es posible dejarlo por escrito y sobre todo tratar de siempre mantener una comunicación efectiva y asertiva, adecuada, para evitar. Una cosa importante es tratar de evitar que se tomen las cosas a lo personal. Cuando trabajamos con familia es complicado porque es tu familia. Exacto. Entonces hay que encontrar un punto neutro donde ahí en ese espacio nosotros no podemos más, o sea, somos compañeros donde tú tienes un rol y yo tengo este rol. Y todo lo que pasa en ese contexto es un contexto laboral. Y a veces, bueno, puede ser muy retador porque no todo el mundo tiene la madurez para entender que es un contexto de trabajo y que eso no necesariamente tiene que afectar mi relación familiar. Buenísimo. Pero es posible hacerlo, se puede. Fabiola, tengo una última pregunta aquí para ti. Y es tips para el manejo de conflicto. Bueno, el manejo de conflicto también es un elemento clave en las organizaciones y con todo en general, porque siempre tenemos que manejar uno que otro conflicto. Lo primero es saber que si tú eres el que está manejando el conflicto, tienes que estar en el estado emocional adecuado para poder llevar a cabo una conversación asertiva. En el estado emocional quiere decir que si yo me siento incómodo con una situación, tengo que tratar de buscar distender, o sea, soltar esa incomodidad que tengo para entonces poder enfrentar esa conversación. Si es con un colaborador o varios colaboradores, una vez estoy en el estado adecuado, buscar el espacio adecuado, el lugar adecuado, el momento adecuado para tener una conversación donde entremos en reflexión, donde hablemos de la situación, no de la persona, porque muchas veces cuando tenemos situaciones, ya sea yo con una persona o dentro de un equipo varias personas, empezamos con el juicio y con la acusación a la persona. Y no a la acción que... Y no a la situación. Entonces aquí el punto es atacar la situación para buscar solución, siempre enfocado en soluciones. Si nos enfocamos en la persona, entonces vamos a entrar al conflicto. Lo que va a hacer es que se va a convertir en una bola de nieve, porque estamos sintiéndonos acusados, nos estamos maltratando muchas veces, nos incomodamos más, nos ponemos más sensibles porque nos sentimos atacados. Entonces, siempre trabajar desde la solución, analizando el problema, qué pasó, cómo pudimos hacerlo diferente, qué pudiéramos hacer para evitar nuevamente una situación como esta, y hablar de lo que yo siento. Si yo no me sentí cómoda con esto, mira, me sentí incómoda con esto. Tener la humildad también para reconocer cuando nos equivocamos. A veces creemos que somos, no, también nos equivocamos. Tener la humildad y poder hablar desde un punto reflexivo para poder identificar mejoras y sobre todo hacer correcciones más adelante y evitar esas situaciones. Cuando en los equipos se tiene la apertura y la madurez para hablar desde ahí, el equipo crece y madura. Siempre vamos a tener conflictos en nuestro alrededor. Las parejas para madurar tienen que tener conflicto. Ojo, no es que nos vamos a matar, no, pero sí tienen que tener conflicto. ¿Qué es un conflicto? Es una diferencia donde hay que tomar decisiones, donde hay indecisiones, donde a veces no sabemos qué hacer o cómo manejar una situación.
donde hay diferencia entre lo que tú piensas y yo pienso y no podemos ponernos de acuerdo. Entonces, para poder crecer y evolucionar, tenemos que pasar por esas pequeñas, son como pequeñas barreritas que nos ayudan a conocernos mejor, a respetarnos, a aprender del otro, porque esas diferencias se dan porque quizá pasó algo que no me gustó o me dijiste algo de una manera inadecuada para mí, porque volvemos a lo que hablábamos ahorita, las diferencias individuales, cada persona es diferente. Exacto. Entonces, desde ahí nos ayudan a evolucionar, a poder integrarnos más, a respetarnos más y sobre todo a conocernos más. Buenísimo. Bueno, yo tengo una última pregunta. Sobre todo en este mundo del emprendimiento, ¿qué consejo le darías a las personas que les cuesta delegar? Bueno, ese es un elemento importante porque para un negocio poder crecer y sobre todo cuando una persona está emprendiendo, tiene un negocio pequeño, poder seguir desarrollándose, necesita ayuda de otras personas. A veces tenemos mucho miedo al momento de delegar por diferentes variables. Uno de ellos es la confianza, que lo hablábamos hace un rato. El otro, y dentro de esa confianza implica el que la persona no tenga el compromiso, no sepa hacer algo, o sea una persona que quizá yo me sienta, y eso es un tema ya de la persona, que no quiero entregar para, quizá porque tengo miedo de que la persona me lleve un cliente o de que la persona o de que me lleve un cliente o que la persona me quede mal o que la persona utilice información que quizá me perjudique, etc. Entonces, hay varias cosas ahí. Primero, para delegar, es importante como líderes, primero que tengamos claro y conscientes cómo voy a delegar y si la persona está lista para llevar a cabo esas funciones. Yo no te puedo delegar algo que tú no sabes, pero sobre todo no te puedo delegar algo sin explicártelo, porque tú no lees la mente. A veces hay supervisores que creen que uno lee la mente. Mira, yo necesito tal cosa y la persona se queda en el aire, pero tiene miedo de preguntarte, ¿cómo rayos yo voy a hacer eso? Porque no tengo idea. Bien, entonces tenemos que sacar el tiempo. Cuando decidimos delegar, el delegar es una inversión de tiempo. ¿Por qué? Porque tú ocupas un tiempo en explicar. Tienes que ser preciso al momento de delegar y tienes que ser efectivo al momento de delegar para que la persona entienda qué es lo que tú quieres. Pero a veces, señores, uno mismo no está claro de cuál es el resultado que quiere. Y ya tú sabes cómo tú le vas a comentar. Exacto. Entonces imagínate tú lo que significa. Por eso es importante que tú estés primero consciente. Ok, ¿qué yo necesito y qué exactamente le voy a delegar? Para yo poder ser preciso y conciso al momento de dar esa instrucción y que esa persona quede claro en qué me va a entregar. Yo conozco personas y he trabajado con personas que es muy difícil porque tú tienes que interpretarle lo que ellos quieren, porque ni ellos están claros de lo que quieren. Wow. Y es retador, porque tú estás tentando a ver. Y si tú eres una persona orientada al resultado y que te gusta tener entregables claros, entonces tú vas y le preguntas, pero no todo el mundo se atreve a, pero tú quieres esto, tú quieres esto, tú quieres esto. Entonces es importante como emprendedor delegar. Otro elemento que lo habíamos hablado en otro momento nosotros fuera es el tema de enseñar a esa persona, que muchas veces tenemos miedo de enseñarle a esa persona que trabaja contigo porque creemos que tú nos vas a llevar las ideas. Ay, qué falacia, señores. Miren, todo está escrito en este mundo. Estamos hablando de esto, pero nada de lo que estamos hablando aquí es nuevo. Nada. Entonces, hay dos cosas aquí. Primero, alguien me enseñó. De alguien yo aprendí. Sí. Y cuando yo entrego, también recibo. Entonces, y sí me gustaría cerrar quizá con esta pequeña reflexión. Yo sé que como emprendedores tenemos el reto de crecer, queremos agregar un valor, pero así como hablábamos ahorita del diseño y de lo que yo impregno, parte del valor que entregamos es poder desarrollar a otras personas. Para mí, una de mis misiones como persona, y eso implica lo que hago, es agregar valor a otras personas. Y eso implica empresas, eso implica a personas de manera particular. Y me encanta ver la gente y me ha pasado porque he trabajado con mucha gente en cero, saliendo del colegio.
Y de ahí han dado un salto ya a emplearse quizás en otro lugar. Yo sé que corro ese riesgo porque soy una pyme. Entonces, siendo así, no puedo esperar porque no tengo un ingreso quizás para pagar a una persona con todo lo que yo quisiera, así como hablábamos ahorita. Pero el yo ver esa transición que tiene esa persona, donde aprende, donde se desarrolla, donde sigue creciendo, donde probablemente mañana tiene un empleo mucho mejor y saber que yo aporté en eso, para mí es una satisfacción. El buen líder enseña, capacita, desarrolla y además tienes que verlo desde dos perspectivas. Una, mientras más competitiva es la persona con la que tú trabajas, mejor resultado tú tienes. Mientras más tú impregnas quién tú eres y lo que tú sabes a la persona que trabaja contigo, más esa persona va a dar mejores resultados alineados a lo que tú quieres. Eso también te agrega valor como negocio. Pero adicional, como líder, como persona, cada vez que tú entregas una enseñanza, tú también creces. Esa persona que está trabajando contigo, crece contigo, no crece sola. Entonces no seamos celosos de lo que sabemos, porque alguien también nos enseñó. Seamos abiertos y entreguemos un poquito al mundo también de lo que hemos recibido, porque eso también se multiplica. Entonces tenemos que ser un poquito conscientes y abiertos a eso, a poder entregar un poquito más y enseñar a la gente que trabaja con nosotros para que pueda también volar. Y si no importa, si mañana se tiene que ir quizá a otro lugar, se va a ir de una forma u otra, pero qué bonito que en su trayecto recuerde que tú fuiste una de las personas que aportó en su vida y que lo ayudó a crecer. Buenísimo, episodio 88. Estuvimos en el día de hoy con Fabiola Peña. ¿Qué episodiazo? ¿Se puede decir eso? ¿Existe esa? ¿Qué? La inventamos ahora mismo. No sé si existe, pero la inventamos ahora mismo. Qué episodiazo. Sí, las redes sociales FP FP_consultoría o nos pueden buscar también como Fabiola Peña. Sí, genial. De igual forma la dejamos debajo en la descripción, en la plataforma de donde se publica el episodio. Muchísimas gracias, Fabiola, por estar aquí esta mañana con nosotros y con toda la gente que te escucha. Así que nada, este servidor se llama Antonio Molina, Chanel Lluveres. Nos vemos en una próxima y cuídense mucho.